Muy buenos días. Empezamos en un minutito, pues estamos esperando que más gente se conecte, pero bueno, pues les cuento que pues hoy vamos a tener una sesión muy interesante. Pues gracias por vuestra puntualidad, respetando mucho el tiempo de cada uno. Pues vamos a empezar ya en un minuto. Y bueno, pues me presento, yo soy Luis Pereira Santos, gerente de turismo inclusivo de la Cámara de la Diversidad, y hoy tenemos un espacio muy interesante, la sesión 2 de Prosperie Turismo, un espacio de aprendizaje virtual creado para nuestros afiliados, siempre sobre una temática de actualidad. La última que tuvimos, estuvimos hablando justamente de cómo mejorar los negocios por medio de la inclusión y dando un poco de seguimiento a esta temática, que este año en particular tiene un zoom muy importante. Pues les presento a Alejandra Millán, que hoy nos estará hablando de cómo mejorar las experiencias sensoriales para los viajeros neurodivergentes. Entonces, Alejandra, para que respetemos el tiempo de todas las personas que se encuentran conectadas, te paso la palabra para que te presentes, nos cuentes un poco lo que vamos a tener hoy y ya tú puedes compartir pantalla y empezar con la presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis, y muchísimas gracias a todos. ¿Me están escuchando bien? Sí, perfecto. Bueno, súper. Bueno, no, pues muy bienvenidos a todos a este espacio. Muchas gracias a la Cámara de la Diversidad por esta invitación y por tomar tan de manera relevante un tema dentro de lo que nosotros manejamos en el turismo como accesibilidad, pero un tema del que poco se habla en el turismo accesible y que tiene que ver justamente con las características de las personas neurodivergentes. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de esa accesibilidad sensorial, que si bien es cierto, durante mucho tiempo en el turismo hemos hablado más de una accesibilidad para romper ciertas barreras físicas que se encuentran. Hoy vamos a hablar justamente para romper un poco esas barreras sensoriales en la población neurodivergente, siendo un tema que ha venido creciendo bastante, hemos empezado a hablar un poco más del tema, sobre todo con estudios desde la terapia, desde la psicología y desde otros ámbitos especiales, donde no solamente se trata de hablar de autismo, sino que también se trata de entender todas las neurodivergencias asociadas justamente a esas formas de percibir y a esas formas de relacionarse con las situaciones y con el entorno. Entonces, pues yo creo, Luis, que seguimos recibiendo. Si quieres, damos inicio. Sí, me parece bien, Alejandra. Las demás personas se están uniendo, entonces, ¿cómo podemos dar inicio? Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, entonces voy a compartir mi pantalla. A ver. Bueno, muy bien. Entonces hoy vamos a hablar acerca de esas experiencias sensoriales. Un paréntesis muy importante, y yo siempre digo que quien tiene la capacidad de diseñar experiencias sensoriales para la población neurodivergente va un paso adelante en el diseño de experiencias para todo el público en general de turismo. Siempre hemos hablado un poco acerca de qué es una experiencia, y la experiencia supera a lo que nosotros tenemos como una actividad turística. La experiencia tiene que ver justamente con la forma como nosotros nos relacionamos de una manera intangible y subjetiva.
la forma como nosotros percibimos el desarrollo de un momento, el desarrollo de una actividad que estemos haciendo en turismo. Y la actividad en sí misma o por sí sola, pues no me marca o no es una experiencia. Para poder generar una experiencia, nosotros tenemos que empezar a comprender al ser humano, el relacionamiento y el sentir que tiene cada persona con el entorno en el que se encuentra, pero sobre todo el sentir que relaciona con la actividad que está desarrollando. Por eso empezamos a hablar nosotros de que quien tiene la capacidad de diseñar experiencias sensoriales, pues va en ese paso de evolución hacia un turismo que realmente enmarca un propósito, pero sobre todo que incluso puede encontrar elementos diferenciales, puede generar momentos únicos para la población en general y no solamente para la población neurodivergente. Hoy vamos a hablar un poco de ese turismo neuroinclusivo, hablamos de accesibilidad sensorial y justamente porque estamos empezando a hablar de estos temas de neuroinclusión, porque si bien es cierto, el turismo, al igual que muchos sistemas en la sociedad, el sistema de creencias, nuestro sistema educativo y otra cantidad de sistemas que nosotros tenemos, pues durante muchos años ha funcionado para el promedio de todos los seres humanos. Y solamente hasta hace unos pocos años hemos empezado a entender que todos los seres humanos somos diferentes, pero desde una base y desde una realidad fundamental. Y también hemos empezado a analizar cómo todos estos sistemas que hemos construido homogéneos, pensando que todo el mundo debe ser formado de la misma manera, con las mismas metodologías, en los mismos espacios, que todos los seres humanos debemos responder de la misma forma a todos los estímulos que hay alrededor, hemos empezado a comprender que no funciona así. Y eso lo hemos hecho, digamos, de una manera muy intuitiva. Muchas personas con el paso de los años han empezado a descubrir que jamás en su niñez se les fue detectada la neurodivergencia. Y ahorita vamos a ver qué tipos de neurodivergencias existen. Hemos también empezado a revisar, y ya hace unos años atrás, otras metodologías y otras formas de sistemas de educación, no solamente la misma educación que hoy en día, si miramos los sistemas educativos, pues estos sistemas educativos no responden para nada a lo que viene dándose en la humanidad como tal. Y en el turismo sucede lo mismo. Si nosotros seguimos diseñando paquetes estandarizados, si nosotros no empezamos a hacer un proceso de personalización, si no empezamos a darle mucha más importancia a esa a ese conocimiento previo de quién va a llegar a nuestro lugar, quién va a tomar nuestros servicios, con quién nos vamos a relacionar, pues al final seguimos construyendo y definiendo las actividades, seguimos definiendo lo que sucede con las personas en nuestros destinos de una manera estandarizada, sistemática, tratando a todo el mundo por la misma medida como tal. Y si bien es cierto, y a medida que pasan los años y esto seguirá creciendo, cada vez sabemos muchos más colores. Somos personas con pensamientos diferentes, sentires diferentes, gustos diferentes, que eso toda la vida lo hemos sabido, pero ha sido como un tema puerta cerrada. Es decir, yo no podía expresar lo que sentía, lo que vivía, lo que sucedía con lo que estaba, sino que por el contrario, a nosotros, los que ya estamos en una época más silver, pues a nosotros nos criaron diciendo, es que usted no puede hablar, usted no puede expresar, usted se tiene que acomodar al común denominador de lo que es todo el mundo. Es decir, acomódate al sistema educativo, acomódate al sistema de creencias, acomódate a las formas como se hacen las cosas y esa acomodación para muchas personas, pues por dentro ya sabíamos que habían otros funcionamientos, o sea, siempre había como ese pero ¿por qué eso se tiene que ser así? Tienen que haber otras formas o definitivamente no me siento completa con estas maneras. Hoy tenemos una realidad muy diferente y una realidad muy interesante y es que con las nuevas generaciones pues hay un pool
de posibilidades infinitas, porque hoy hay la posibilidad de manifestar y de expresar lo que gusta, lo que no gusta, de quebrar incluso todos esos sistemas que en algún momento se venían dando. Incluso hoy en día tenemos muchos más cuestionamientos que respuesta y eso es lo interesante también. Y en el turismo, pues tenemos que irnos preparando porque si bien es cierto, vienen habiendo muchos cambios y cambios profundos. Es decir, la gente ya no consume, las personas están buscando propósito, están buscando identidad, están buscando con qué me voy a identificar, me quiero formar parte de algo, quiero descubrirme a mí misma, a mí mismo, quiero comprenderme de alguna forma y los viajes se han convertido en ese vehículo para muchas personas de entrar a entender y a comprenderse a sí misma, no solamente ir a visitar o simplemente llegar a un proceso de vacaciones. Entonces, dentro de toda esa forma tradicional de diseñar el turismo, millones de personas nos hemos, y me incluyo, nos hemos quedado por fuera de ese diseño y a muchos nos ha tocado parametrizarnos, estandarizarnos muy a tristeza de nuestra alma y a veces al no sentirnos totalmente completos con lo que está sucediendo. ¿Y qué es la neurodivergencia como tal? La neurodivergencia no es una incapacidad y eso es algo que nosotros tenemos que empezar a entenderlo. No es una incapacidad, es un espectro de procesamiento cerebral totalmente diferente. Es la forma como procesamos desde nuestro cerebro lo que sucede a nuestro alrededor, la velocidad como nuestro cerebro empieza a comprender y a entender muchos elementos de lo que están sucediendo. Entonces, dentro de esto encontramos las personas autistas con TDAH, la dislexia, la dispraxia, las altas capacidades, el Tourette, alta sensibilidad, y hay otra cantidad de procesamientos que se dan en el cerebro. Es decir, estos cerebros neurodivergentes tienen un desarrollo que no responde al cerebro neurotípico. Entonces, tratar de encasillar a un cerebro neurodivergente con un espectro de procesamiento totalmente diferente en un sistema lineal. Para el cerebro neurotípico responde muy bien a las reglas, responde muy bien al 1, 2, 3, 4, 5, responde muy bien, es que toca hacer fila y entonces hay que esperar 100 personas y usted esté haciendo ahí la fila, responde muy bien. Incluso un cerebro neurotípico tiene la capacidad de estar en un espacio muy bulloso y de encerrarse en sí mismo, mientras que un cerebro neurodivergente es altamente sensorial y posiblemente ese ruido que para muchos yo me puedo aislar de él, el cerebro neurodivergente por su nivel de procesamiento y sensibilidad no se aísla, por el contrario, se abruma y ese ruido que una persona lo está aislando, este cerebro lo está escuchando 3 y 4 veces más. Es decir, hay un proceso sensorial único, una velocidad mucho más amplia, incluso, por ejemplo, con los temas de dislexia, las personas que tienen dislexia, el cerebro procesa la información a una velocidad que muchas veces en la forma de hablar puede haber, se pueden confundir las letras de alguna manera, pero también en la escritura, por la velocidad y por la forma en que el cerebro va mandando la información, la mano no alcanza a la velocidad del cerebro y en algunos casos eso se puede tomar como una letra horrorosa, como una mala ortografía, que no se va a corregir de una forma pues como tan sencilla, pero que además de eso, por ejemplo, los cerebros neurodivergentes tienen unas cualidades muy interesantes que los cerebros neurotípicos no tienen. Sí, claro, dentro de eso sus formas de aprendizaje, que no son formas de aprendizajes tradicionales, pero además de eso es que son personas mucho más creativas, personas que siempre van un paso más adelante, personas que pueden ver un panorama en 360 grados, que pueden crear múltiples realidades, así como el Doctor Strange.
puede hacer múltiples realidades en un minuto, puede encontrar múltiples soluciones a un solo problema. Es decir, son cerebros que van a otra velocidad, pero así como tienen esas altas capacidades de reconocimiento que no tiene que ver con temas de inteligencia, sino que tiene que ver con un desarrollo del procesamiento, es como si estos cerebros fueran una CPU totalmente diferente, ¿no? Entonces, su velocidad, su forma de almacenar, su forma de identificar, su forma de relacionarse, pues tiene unas condiciones bastante especiales, ¿no? Y lo que nosotros desde el turismo tenemos que empezar a encarnar de alguna manera es que no tenemos que diseñar como si fuera una categoría clínica, o sea, como que tenemos que hacer algo totalmente diferente, inventarnos una actividad diferente, no, sino que lo que nosotros tenemos que empezar es a pensar cómo experiencialmente vamos a lograr llegar a ese procesamiento o llegar a ser un poco más empáticos con las formas de procesar que tienen estos cerebros y de entender sus formas de percibir y de autorregularse de alguna manera. Hoy en día las estadísticas dicen que en el mundo más o menos entre el 15 y el 20% de la población mundial tiene algún tipo de neurodivergencia. Estamos hablando de entre 1.200 más o menos y 1.600 millones de personas. La neurodivergencia más estudiada es el autismo. Digamos que es una de las neurodivergencias en sus diferentes espectros que ha venido siendo más estudiada. Pero eso no quiere decir que las otras neurodivergencias no estén en ese proceso de reconocimiento como tal. Y además de eso, porque una cosa es una persona autista, otra cosa es una persona con TDAH, otra con dislexia, otra con altas capacidades, otras con Tourette. Cada una de ellas tiene unas formas especiales, pero también tenemos unos elementos que integran todas las neurodivergencias y sobre todo ante ciertos estímulos que se vienen dando. Ahora, ¿qué es lo que un viajero neurodivergente encuentra como barreras frecuentes en el turismo? La primera barrera es la sensorial. Miren, a los cerebros neurodivergentes, el ruido, la música ambiental, los gritos, el eco, las multitudes, las luces intensas, los olores fuertes, las texturas incómodas, las temperaturas extremas, la humedad, ciertos movimientos, contactos físicos no solicitados, espacios muy cerrados y ausencias de pausa se convierten en una de esas barreras que a veces nosotros no tomamos en cuenta. Entonces, claro, a veces nosotros podemos llegar a ciertos tipos de alojamientos o hoteles que tienen su música ambiental y tienen una música ambiental en la recepción y tienen otro tipo de música en los restaurantes. Está muy bien, ¿cierto? Pero lo que hay que empezar no quiere decir que no debo tener música, sino que en estos casos debo empezar a lograr controlar un poco esos niveles de volumen y ante todo la calidad de la música, o sea, la calidad del sonido que está saliendo. Eh, Cosas particulares que a mí me pasan siendo neurodivergente. He estado en algunos hoteles donde la mala calidad de un bafle que saca una música, que tiene una música hermosa, pero que por la mala calidad del bafle, el sonido para mí se vuelve estridente. O sea, no disfruto, a pesar de que la música me guste, el hecho de tener un mal sonido, una mala calidad del sonido como tal, ya para mí eso me causa automáticamente en el cerebro un cortocircuito. O sea, por ejemplo, como para dar ejemplos, y uno diría, pero bueno, sí, estamos colocando música, pero es que no solamente es la música, es la calidad del sonido que nosotros debemos tener, y ese sonido, esa calidad del sonido, pues tiene que ser un sonido armonioso entre agudos y graves, que eso también es muy importante para un cerebro neurodivergente. Las multitudes, por ejemplo, ante el exceso de personas, ante esa cantidad de personas que a veces se pueden dar en ciertos espacios, un cerebro neurodivergente entra en alerta completa, o sea, puede aguantar
20 minutos, posiblemente 30 minutos, pero a la hora está que sale corriendo del lugar, no importa, puede ser el museo más espectacular del mundo, pero si se siente agobiado porque no encuentra un espacio donde pueda hacerse así sea en una esquina, a respirar y lograr salirse de esa cantidad de gente, pues sencillamente eso se convierte en una barrera sensorial. ¿Y qué sucede a veces con los guías de turismo? Entonces, a veces sucede con los guías de turismo y con los operadores, es como que, ay, no, pero mira, a esta persona no le interesa el tema. Entonces, si yo veo que una persona se retira del grupo, se hace en una esquina, pues eso ya me está dando una señal de que hay algo que le está incomodando, que posiblemente esa incomodidad puede ser porque se encuentra en un espacio muy cerrado, porque hay un exceso de personas, porque el eco, algo está sucediendo y eso es lo que debemos aprender a identificar también para lograr tomar las medidas necesarias, sobre todo en temas de sensorialidad. Olores fuertes. Logramos percibir olores 3 y 4 veces más. O sea, podemos, ejemplo, sobre todo en las habitaciones de los hoteles, toca tener mucho cuidado con las sábanas, los olores de los baños, con esos ambientadores que a veces les dan por colocar ciertos olores de ciertos materiales de las habitaciones. Ejemplo, si se ha hecho una fumigación, un cerebro neurodivergente identifica el aroma, así, así no exista, pero lo identifica automáticamente. Entonces, ¿y qué es lo que sucede? Pues eso va a causar una muy mala experiencia. El colchón puede estar espectacular, las sábanas pueden ser suaves, pero un mal olor puede dañar totalmente la noche para un cerebro neurodivergente. Y no es un olor, ojo, no es un mal olor más allá, sino es un olor muy fuerte, independientemente de ciertos tipos de olores que se van dando. Y así, digamos, si nos colocamos a hablar de todas esas barreras sensoriales que se dan para una persona neurodivergente por la sobreestimulación que esto puede causar, pues lo que nosotros debemos empezar es justamente a cuidar esos detalles, que incluso aunque ustedes no lo crean, si nosotros lográramos cuidar esos detalles experienciales enfocados en la población neurodivergente, mejoraríamos nuestra experiencia turística incluso para las personas, para la población en general, no necesariamente solo para los neurodivergentes. O sea, mejoraríamos los estándares de calidad, mejoraríamos con temas de innovación e incluso la gente percibiría esos pequeños cambios a entender que es empezarse a preocupar por esos pequeños detalles. La segunda barrera frecuente es la barrera cognitiva y aquí es muy importante. ¿Qué sucede? Un cerebro neurodivergente necesita una información completa, o sea, necesita que la información que se le está dando sea clara, no sea ambigua, no sea confusa. Entonces, ¿qué sucede? Cambios a último minuto no son nada chévere. Instrucciones muy largas donde no hay como un específico o un concepto claro de lo que se va a hacer. Darle mapas muy, muy complejos. A veces con los guías, pues que se dan algunos tipos de ciertas bromas que no son tan chéveres. No haber señalización en los espacios, ¿no? Entonces, como no encontrar esa señalización indicada que le permita entender físicamente en dónde se encuentra. El mandarle fotos que no son reales y cuando llegue al lugar, pues el lugar sea algo totalmente diferente. Posiblemente una persona del común diga, bueno, sí, no hay lío, pero un cerebro neurodivergente va a decir, no, un momentico, o sea, es que yo en la foto vi que había esto, entonces espero encontrar esto totalmente. La necesidad de saber cuánto dura algo, es decir, de tener todo organizado, o sea, como que no te me salgas de lo que tú me estás ofreciendo en el itinerario, o sea, no me muevas porque mi cerebro ya ha hecho mucho esfuerzo por tratar de organizar el itinerario, por entender el lugar a donde voy a ir, por comprender cuáles son los puntos que pueden ser y los focos que pueden ser peligrosos, por decidir incluso en dónde quiero dormir, porque eso que yo estoy viendo ahí donde voy a dormir, pues me está garantizando para mi condición tranquilidad y paz lo que estoy viendo en las fotos. Entonces, cuando a un cerebro le quitan, o sea, cuando una persona neurodivergente, toda esa promesa de valor es retirada totalmente, pues sencillamente la experiencia es completamente negativa. Entonces, por ejemplo, em,
Bueno, hace unos meses yo reservé un hotel justamente en Roma, ¿sí? Cuando yo lo reservé, en las fotos se veía que tenía unos espacios con una terraza y tenía unos espacios para sentarte con el computador a trabajar, un tipo biblioteca, no sé qué. Entonces, claro, yo en ese momento pensé para mí, o sea, mi forma de racionalizar fue listo, ok, me interesa este hotel, me encanta esta terraza que tiene, además de eso tiene una zona muy verde, mira que la foto se ve bonita, mira que se ve las sillas muy cómodas, mira que en el segundo piso tiene una zona como una especie de biblioteca como con unos escritorios chéveres para yo sentarme a trabajar en algún momento porque necesito resolver muchas cosas en el computador. Entonces mi cerebro automáticamente asoció, nada, te sientas, abres el computador, haces lo que tienes que hacer, te tomas un café. Luego arriba te subes, pues, o sea, mi cerebro armó todo lo que yo quería. Pues resulta que cuando llego al hotel, la terraza cerrada porque estaba en mantenimiento, no me informaron. El sitio que había quedado de la biblioteca, pues no, ya habían cerrado ese espacio y lo habían convertido como en un tipo de bar o algo así. O sea, ya no estaba ese espacio tranquilo que yo me había imaginado con esa biblioteca llena de libros, entonces ya no estaba. Y para terminar de rematar, la habitación tenía un olor a clínica que yo no me lo soportaba, o sea, tanto que terminé por allá haciendo cosas para poder sentirme agradable dentro de esa habitación. Ustedes dirán, eso son bobadas, o sea, pero son bobadas, o sea, usted se puede acomodar en cualquier lado. No, no. Las personas neurodivergentes tienen algo claro y es que hemos tenido que aprender en la vida a comprender qué nos funciona y qué no, con qué nos sentimos cómodos y con qué no. ¿Cómo es el lugar perfecto para nosotros pensar, crear y trabajar y cuál no? ¿Cuáles son esos visuales que nosotros necesitamos y cuáles no? Pues ese hotel rompió absolutamente todas las reglas. Para mí fue una experiencia desastrosa. Terminé haciendo mi trabajo en la habitación, en un espacio pequeño donde yo me imaginaba que eso nada iba a salir. No terminé saliendo a ninguna terraza de absolutamente nada y al final, para mí, esos pequeños detalles, ojo, esos pequeños detalles lo convirtieron absolutamente. Entonces, claro, yo hice el reclamo. ¿Por qué no comunican eso? No, es que esas fotos son antiguas, pero como están ahí, pues ahí las dejamos. Pero nadie se imagina que esos cambios que ellos decidieron a mí me afectaron. Entonces, mucho cuidado con eso. Si ustedes son del sector de alojamiento y han hecho cambios físicos, los pueden hacer, están en todo su derecho, pero renueven las fotos, renueven lo que tienen en Booking, renueven lo que tienen en la página web, renueven, si cambiaron hasta el color de las paredes, renueven las fotos, porque eso también, el color implica. Nosotros tomamos decisiones por tamaños de espacios, por visual de cama, por cantidad de objetos, por colores que se ven. O sea, si nosotros pudiésemos incluso olfatear lo que hay en el hotel por las redes, hasta por eso tomaría la decisión. Pero lo que tenemos que tener en cuenta para la población es eso, o sea, ser muy cuidadosos con lo que nosotros estamos publicando y no después cuando lleguen las personas ahí se nos chispotee y digamos, ay, no, sí, es que sí lo teníamos, pero es que hace un mes decidimos que ese espacio lo íbamos a utilizar para otra cosa. No, están en todo su derecho, pero comuníquenlo, porque hay muchas personas, recuerden, entre 1.200 millones y 1.600 millones de personas que están tomando decisiones de esa manera. Tercero, barreras sociales que no se tienen en cuenta. Entonces, estamos en un grupo, por ejemplo, yo decido comprar un tour donde en ese tour el operador tiene 15, 20 personas. Entonces, lo normal, presión social, presión para participar en cosas. Entonces, como que te obliguen, contacto físico, que llegues a ponerle la mano, ¿sí? Me ha pasado. O sea, las personas a veces que viajan conmigo les da risa porque saben. Entonces, como que te agarran la mano, como para jalarte, como para llevarte, y uno es como que, o sea, por dentro es como que, como así como cuando los perritos se ponen ariscos que no quieren que los carguen, ahí mismo se tensiona el cuerpo. Obviamente uno no dice nada porque pues es parte pues y a veces también nosotros entendemos que es parte de un comportamiento social, pero que para nosotros no, o sea, a nosotros no nos gusta ese contacto físico no solicitado. Si se decide dar un abrazo, nace de nosotros, si no, pues sencillamente no se da.
ya esas dinámicas grupales invasivas. O sea, como que venga, participe, pero venga, hágase aquí, pero tómese un traguito, pero vea, ¿usted por qué no come esto? O sea, si las personas te están diciendo que no, si tú estás viendo que la persona no quiere participar en nada, no la obliguen y no traten de hacer sentir la gente amargada. Es que nadie es amargado, cada quien tiene sus propias maneras y sus propias formas de sentirse bien. Por ejemplo, yo puedo estar en un espacio con mucha gente, pero si yo no quiero participar en nada, está bien quedarme sentada y está bien quedarme observando lo que está sucediendo. No necesito que la gente quiera venir a sacarme o que por las malas quiera venir como a que obligatoriamente tenemos que hacer cosas. Y eso pasa mucho en los temas de la operación, o sea, como tratar de hacer que la gente, sí, participe. Por ejemplo, a mí no me gusta para nada y con todo el respeto del mundo, porque los respetos son artistas, pero por ejemplo el tema de estos trovadores que a veces terminan es burlándose de la gente, para mí eso es ya fuera, o sea, de contexto. Yo me salgo del sitio y me voy porque no me gusta como ese estilo donde empiezo es a tomar a los demás y en especial eso se convierte en una barrera social. Si una persona te está diciendo, no, mira, yo sabes qué, no hay problema, yo me voy a dormir. Y tú insistes, no, camine, no, pero vamos al tour de tal hora y yo no sé qué. No, dejen que la persona se vaya a dormir, pero no la traten ni de aburrida, ni con los dichos que a veces uno dice, no, pero para dormir quédese en su casa. Pues nadie sabe qué está sucediendo en ese momento con esa persona. O sea, nadie se imagina si en ese momento ya esa persona tiene una sobresaturación y lo que necesita es encontrar su lugar seguro para autorregularse. Y esos espacios son necesarios para una persona neurodivergente. Entonces, es como volvernos un poquito más empáticos también con las personas. O sea, si alguien, ejemplo, vamos en un bus y la persona dice, no me quiero bajar, me quiero quedar en el bus, pues déjela en el bus quieto, quieta, pregúntele, ¿quieres algo? ¿Te traigo algo? ¿Necesitas algo? Preguntas claves y fundamentales. Y no decirle como usted cómo se va a perder eso, pero usted vea eso por allá tan bonito. O sea, son varios elementos ahí que se tienen que dar, porque si nosotros terminamos obligándolos a hacer cosas, al final se va a generar una crisis y esa crisis no va a estar tan chévere. Y cuarta barrera, también que se da muy frecuentemente en toda esa barrera operativa, ¿no? Entonces, filas largas, esperas no informadas, los menús limitados, el que te cambien de habitación, ay, esa sí es la más terrible de todas por lo mismo, ¿no? O sea, porque al final cuando se reserva por cualquier OTA, por cualquier plataforma o el operador turístico, uno decide comprar todo el plan con vuelos, con hoteles, con restaurantes, con transporte. Entonces resulta que usted le manda la foto de una camioneta, les voy a colocar aquí una, no sé, una Mercedes, por ejemplo, blanca, con una silletería. Ténganlo por seguro que muy seguramente habrá elegido ese plan por esa camioneta con eso. Y resulta que cuando llega usted le sale con una Duster, sin desmeritar la Duster. O sea, para usted va a decir, es igual el transporte, está limpio, está en buen estado. No, señores. Cerebralmente ya mi cerebro dijo que yo me iba a subir en una Mercedes y que la cojinería era de cuero y todo eso. O sea, no lo crean. O sea, es que es tremendo. O sea, el cerebro es una cosa seria, ¿no? Cambios de habitación. Entonces resulta que ustedes le organizaron y le enviaron y le dijeron que esa iba a ser la habitación y que iba a tener un balcón y que en ese balcón iba a mirar un árbol donde en ese árbol salía el pajarito color rojo. Pero resulta que le cambió la habitación y lo llevó a donde salía el pajarito verde. Pues no, ya ahí usted cometió una, una, una mala experiencia, va a convertir en una mala experiencia. O sea, ténganlo por seguro. ¿Por qué? Porque es cuestión, es una cuestión tremenda, o sea, cómo se comporta el cerebro, cómo toma las decisiones, las variables que utiliza el cerebro de una persona neurodivergente para tomar la decisión de en qué hotel, en qué habitación, qué transporte, o sea, qué es lo que voy a hacer específicamente en ese lugar, a qué lugares voy a ir, porque es bien importante esa parte, ¿no? Guías
sin capacitación en estos temas. Si nosotros somos operadores turísticos y tenemos nuestros guías, hay que capacitar a los guías, sobre todo desde la sensibilidad. O sea, la sensibilidad es fundamental. Vuelvo, insisto, hoy en día necesitamos más experiencias personalizadas y menos recetas de cocina, porque en el turismo nos hemos dedicado a hacer eso, ¿no? Recetas de cocina y no nos hemos preocupado por los temas experienciales más personales, teniendo en cuenta estas pequeñas variables como tal. Bueno, así como para contarles un poco de estas barreras con las que a veces nosotros nos encontramos, ¿no? El check-in lento, por ejemplo, wow. Bueno, algo que está sucediendo ahora es que hay algunos alojamientos, algunos tipos de establecimientos de alojamiento que ellos vienen implementando un sistema de check-in en línea, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado, pero bueno, algún tipo de check-in en línea es perfecto, claro, o sea, tecnológicamente estamos avanzando, puede ser mucho más rápido, ¿cierto? Para el momento de ingresar, pero se puede volver algo engorroso, porque que tomes de la foto, que tómele la foto a la cédula, que metadatos y datos, entonces eso es como que puede convertirse en algo que uno consideraría que va a ahorrar un tiempo de manejo con el tema tecnológico entre tomarle la foto a la cédula, ¿no? Entonces esas fotos, desde que si le queda mal te dice negativo y vuelve y tómale la foto. Tómese la foto a usted misma, entonces tómese la foto y aleje y vuelve otra vez el celular. Y si se daña la vaina, vuelve a arrancar otra vez de cero y mientras tanto tú viajando o manejando o lo que sea, se te vuelve un ocho la vida. Entonces hay que también reevaluar un poco si esta es la herramienta o si más bien yo debería preguntarle al cliente, ¿le gustaría hacer el check-in en línea o se encuentra en este momento con la disponibilidad de tiempo para hacer el check-in en línea? O mejor, le hacemos el check-in cuando usted llegue acá al alojamiento. O sea, hay que darle también la posibilidad a que los usuarios tomen una decisión, porque para todo el mundo no es una experiencia agradable tener que enfrentarse a un celular y hacer un poco de maromas que si no las hago bien, se me devuelve y vuelve a arrancar otra vez en cero, ¿no? Entonces, digamos que mire que son pequeños detallitos que son bien importantes en los temas de los aeropuertos, las filas, y las filas tienen que ver básicamente por un sentido, y es el tumulto de gente, o sea, sentir que tienes a alguien atrás ahí como estripándote con otra persona adelante, eso es muy complicado para una persona neurodivergente. Hoy en día algunas aerolíneas vienen muy tímidamente implementando algunos protocolos para cuando las personas neurodivergentes como que les hacen una fila diferente, como que las hacen ingresar de primero para que no tengan que estar como ahí o las dejan a veces ingresar de últimas. Yo preferiría de últimas cuando ya todo el mundo esté subido en el avión y que no tenga que ver uno ese caos entre la gente sentando, organizándote, montándote la maleta encima, en fin, o sea, todas las cosas que ustedes ya saben que se dan en un avión y que son supremamente estresantes, pero sobre todo agobiadoras para un cerebro neurodivergente. Primero que todo es un espacio muy encerrado. Segundo que todo hay un montón de gente, o sea, un avión es un montón de gente, o sea, cumple con todo lo que a nivel sensorial está mal para una persona neurodivergente. Y por otro lado, el ruido, ¿no? La gente hablando, si van niños llorando, pues imagínate, todo eso se convierte en que al final te bajas del avión con un desgaste terrible. Entonces, para eso hoy en día afortunadamente existen lo que conocemos como audífonos con cancelación de ruido, que permite alejarse un poco, como meterte como en otro universo diferente a lo que está sucediendo allí. Pero bueno, hay aerolíneas, Emirates y otras aerolíneas vienen haciendo unos ejercicios interesantes, sobre todo para ayudar a disminuir un poco estas barreras que se van dando, ¿no? Hay algunas cadenas hoteleras, Marriott, por ejemplo, también viene haciendo un ejercicio muy interesante y viene incluyendo, ustedes saben que
que ellos tienen unos temas de accesibilidad, pero en temas de accesibilidad empezaron a incluir también las neurodivergencias. Y eso es muy interesante porque pues ellos se preocupan por conocer realmente cuáles son tus requerimientos. Ojo, no necesidades, porque la necesidad es una escasez. Requerimientos, ¿qué requiero yo para que mi estadía sea agradable? ¿No? Entonces, ¿quieres una habitación con un impacto de luces más amplio o unas luces un poco más tenues? ¿Buscas una habitación que esté más aislada, con menos ruido? ¿Ya? Y yo a veces lo digo, o sea, dejemos de suponer en el turismo, sobre todo en Colombia, que somos un país tan biodiverso, que estamos en la ruralidad. Nosotros suponemos que la gente cuando duerme en un espacio rural, en una cabaña, con el sonido del agua y con el sonido de los pajaritos, no, pues que eso ya es la berraquera y que definitivamente con eso la gente se va a relajar. Pues error, déjenme decirles que hay personas que lo único que quieren es silencio. Silencio, o sea, no, o sea, el ruido del pajarito los va a despertar, el sonido del río todo el tiempo no los va a relajar, los va a estresar, los va a colocar ansiosos. Entonces, no podemos suponer que los elementos alrededor y que en especial la naturaleza pueda ser para todas las personas relajante. Y por eso es importante preguntar. Por eso es importante conocer a quién llega a nuestro espacio y quién viaja con nosotros. Lo mismo sucede en los vehículos. Con los transportadores, es muy importante, sobre todo los operadores, cuando elijan a los transportadores, por favor, sean cuidadosos. No es solamente mirar que tenga la técnico-mecánica al día, no es solamente mirar que tenga las pólizas y los seguros, que el carro medianamente esté limpio, no, tengo que revisar adentro a qué huele el carro, cuál es el aroma del carro realmente, que el conductor tenga esa capacidad, esa sensibilidad para poder viajar, entender ciertos procesos que se pueden dar en el camino. Por ejemplo, yo a veces me he subido en vehículos donde el olor a gasolina es tremendo y hay otros olores que se dan también en el vehículo y posiblemente el resto no lo está sintiendo, solamente yo. Pero claro, yo me quedo callada porque pues los demás no lo están sintiendo, pues yo no voy a decir absolutamente nada, pero para mí es completamente desastroso. O sea, no haya uno como la hora de llegar al sitio donde le prometieron. Entonces, esto es muy importante, ¿eh? O sea, es fundamental la comunicación, es fundamental la preparación, pero es sobre todo fundamental hacer las preguntas correctas frente a los requerimientos que necesita la gente para sentirse bien en nuestros espacios y sentirse bien con la actividad que estamos desarrollando. Ahora, lo que les decía, todo esto se convierte en barreras de acceso, de ansiedad, de sobrecarga sensorial e incluso automáticamente la posibilidad de que la persona abandone totalmente la experiencia. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos hoy en día? ¿Hacia dónde deberíamos empezar a viajar con el turismo? Hacia un turismo que escucha más el cuerpo. ¿Sí? Entonces aquí hay varias definiciones importantes, entender qué es la neurodivergencia, entender qué es el procesamiento sensorial. Hay gente que no necesariamente es neurodivergente y tiene unas formas de hacer el procesamiento sensorial de una manera muy especial. Y hay un modelo social de la discapacidad, obviamente aplicada a lo que es al turismo, donde efectivamente y siempre hemos escuchado en accesibilidad, o sea, la barrera no es la persona, sino el entorno está mal diseñado. O sea, hemos creado un entorno solamente para un entorno que es homogéneo, porque pensamos que todas las personas son iguales, todas las personas piensan lo mismo, todas las personas comen lo mismo, o sea, todas las personas les gusta lo mismo. Para todo el mundo la naturaleza es relajante, el mar es chévere, todo, pero no entendemos que no hemos sido capaces de trabajar entornos que sean diversos, entornos donde la gente se sienta segura, pero sobre todo se sienta tranquila y se sienta estable, ¿no? Entonces, tenemos estas tres variaciones que son bien importantes y sobre todo en las cuales nosotros tenemos que empezar a trabajar. ¿Eso qué significa?
Y es lo que yo les decía al inicio, si nosotros logramos una experiencia turística sensorialmente accesible, esto no va a bajar la calidad de la experiencia, esto no quiere decir que yo tenga que invertir más dinero como empresario, como empresaria, esto no quiere decir que yo tenga que tumbar el hotel y volverlo a hacer, eso no. Lo que eso significa es que cuando yo empiezo a trabajar experiencias sensoriales, y empiezo a volverme más cuidadosa en los detalles y empiezo a comprender que cada persona que viaja conmigo es un universo totalmente diferente, pues empiezo a elevar la calidad del diseño. Es decir, nos empezamos a volver incluso más exclusivos, empezamos a agregar un valor diferente a lo que puede tener todo el mundo, porque sí estamos generando la exclusividad en el diseño, sí nos estamos preocupando por ese detalle que puede marcar la diferencia en absolutamente todo lo que nosotros hacemos. Entonces, por eso yo siempre digo, diseñar para neurodivergentes. Si ya nosotros diseñamos para neurodivergentes, ya la tenemos, mejor dicho, somos capaces de diseñar experiencias diferenciales y únicas para toda la población en general, para todas las personas que viajan en el mundo, porque ya tenemos la sensibilidad y la capacidad de comprender un poco esos microuniversos dentro de un gran universo en el cual nosotros habitamos. Ahora, ¿cómo hacemos un diseño neuroinclusivo? Y aquí viene algo bien importante y es empezar a diseñar el mapa de la carga sensorial. Y esto es una palabra clave, ¿no? ¿Cuál es ese mapa de la carga sensorial? Donde nosotros empecemos a hacer una evaluación de nuestras infraestructuras, de nuestros servicios, de nuestras actividades y empezar en ese mapa definir la carga sensorial de los espacios que tenemos, identificarlos. Entonces uno puede decir, ok, tengo un establecimiento de alojamiento y resulta que la zona de la recepción, por, no sé, el gran volumen de personas que pueden estar allí, todo el mundo hablando, sumado con el sonido que tenemos pues de música ambiental, puede llegar a ser otro tipo de música, nosotros empezamos a identificar que ahí tenemos una carga sensorial alta. Entonces, ¿qué sucede? Pues si yo estoy identificando una carga sensorial alta y estoy definiendo o alguien viene con un requerimiento donde dice, mire, a mí el ruido extremo me abruma, pues yo qué tengo que hacer? ¿Desbaratar la recepción, quitar el bafle, decirle a la gente que no llegue? No, yo tengo que seguir haciéndolo, pero lo que tengo que hacer es que a esa persona que viene con esa condición, la debo demorar el menor tiempo posible, mejor dicho, ojalá pase levitando por esa zona directo para su habitación y evitarle un mal momento en una zona donde hay una aglomeración de personas que si en el momento en que llega no hay nadie, perfecto, lo atendemos rápido y hacemos que evolucione rápidamente a su habitación, ¿sí? Mm, lo mismo sucede con otros espacios, ¿no? Como con cada espacio, ¿no? Con las actividades que nosotros hacemos. Entonces, ejemplo, hacemos una actividad en un sendero. Entonces, empezar a identificar en ese sendero ese mapa, ¿no? Donde tenemos carga sensorial baja, media, alta. Y esto está relacionado con ¿qué? Con los estímulos visuales, con los estímulos auditivos, lo olfativo, lo táctil, lo gustativo, lo térmico incluso el esfuerzo físico que se tiene que hacer es muy importante. O sea, a veces uno le pregunta a los operadores, bueno, ¿y este sendero cuánto dura? No, no, caminando eso es como 1 hora y media, le dicen a uno, ¿no? Y uno dice, pero bueno, es fácil, pues, ¿qué es en ascenso? ¿Qué? O sea, ¿cómo es la caminata? No, o sea, siempre se miden por ellos, o sea, no se miden por uno, que a veces uno ni estado físico tiene, ni se la pasa en un sendero todos los días, para lo que a ellos puede ser 1 hora y media, para uno por estímulo, por esfuerzo físico, puede ser 3 horas, 4 horas, o sea, son cosas que no se tienen a veces en cuenta, o sea, como que omitimos, pensamos y medimos a la gente por las capacidades que yo tengo, pero yo tengo que empezar a manejar algo que se llama la otredad, es decir, empezar a moverme, o sea, entendiendo que para mí de pronto ese sendero es fácil, para mí lo hago en 1 hora, para mí ese sendero es perfecto,
pero tengo que empezar a comprender que para otras personas el sendero no es fácil, para otras personas no es la misma velocidad y para otras personas la fauna y la flora que se encuentra ahí, pues les causa temor. Y está perfecto, está bien. O sea, yo no puedo vivir en la vida juzgando que porque las otras personas no hacen lo que yo hago está mal. No, es que cada persona tiene su forma de relacionarse y tiene su forma de hacer las cosas y está perfecto. Y esa es la magia de un buen diseñador. Un buen diseñador de experiencias en turismo tiene la capacidad de mantenerse neutro, tiene la capacidad de manejar la empatía, pero sobre todo tiene algo muy importante que se llama la otredad y la otredad es la capacidad de comprender en parte los universos y los multiuniversos que existen dentro del mismo planeta. Cuatro principios básicos de diseño. Entonces, estos cuatro principios son la anticipación, número uno, la previsibilidad flexible, número dos, la regulación sensorial, número tres, y la comunicación clara, número cuatro. Hay dos más, pero vamos a enfocarnos más como en estos cuatro principios, sobre todo para ese diseño de experiencias sensoriales, ¿no? Entonces, lo primero es la anticipación. Y en esa anticipación es donde nosotros tenemos que lograr prevenir absolutamente todo. Fotos reales, fotos reales. Miren que yo les he colocado varios ejemplos ahí, ¿no? Asociados. Entonces, muchas veces nosotros empezamos a revisar como estos temas de que catálogo, o sea, tengo fotos viejas, ¿qué tengo que hacer? Una remodelación de mi sitio web, una remodelación en las otras en las que yo me encuentre, pues tengo que hacer una remodelación de fotos. Es simplemente quitar las fotos y subir las fotos nuevas. Ahora, supongamos que usted dice, no, pero es que para poder organizar las fotos en Booking, pues ahora lo que me toca hacer es, pues esperar hasta que allá me lo organicen. Bueno, listo. Entonces, en ese orden de ideas, pues usted envíele el catálogo. Mire, en este momento nos encontramos así, nuestros espacios son estos, cambiamos de color en esto, o movimos esto aquí, organizamos esto acá, y eso se llama anticipación. O sea, eso es algo muy importante frente a eso, que si van a hacer ustedes algún cambio, por mínimo que sea, hay que comunicarlo previamente, o sea, hay que contar previamente. Miren, vamos a salir a hacer esta actividad durante el día y esta actividad durante el día se demora aproximadamente 3 horas. Y más o menos estamos saliendo a las 5 de la mañana y estamos regresando te voy a poner un ejemplo aquí exagerado, no sé, a las 3 de la tarde. Punto. Y es muy importante que si ustedes ya le están diciendo eso, que el regreso sea realmente a las 3 de la tarde, porque estoy casi segura que una persona hará planes después de las 5. ¿En qué sentido? En que le interesará ir a conocer algo diferente y se planificará. Pero resulta que si ustedes decidieron regresar hasta las 4 de la tarde pensando que le van a dar más, que lo van a llevar a conocer más cosas, ahí le estás matando todo, porque al final, para esta persona, lo importante es su plan, no el plan que usted les arme. O sea, a una persona neurodivergente no le interesa el plan que ustedes le armen. O sea, el neurodivergente se arma su propio plan basado en el plan que ustedes le mandan. Y eso también es bastante interesante porque de alguna manera eso nos obliga a todos a ser un poco más cumplidos, o sea, más como con ese respeto. Entonces también es importante, listo, si nos vamos a demorar más, preguntarles, ¿usted había planeado algo para después? O sea, ¿tiene algún plan después? ¿Piensa ir a otro sitio más tarde? Si la persona te dice no, pues entonces de pronto le dice, ¿le gustaría que de pronto hiciéramos esta otra parte? Nos vamos a demorar 30 minutos más, pero pues sería chévere aprovechar que estamos acá. Entonces, preguntar, es que miren que a veces nosotros con la suposición nos está suponiendo de que porque lo estamos llevando a algo extra, entonces pues eso es un valor. No es un valor, no es un valor, eso se puede convertir en una tortura porque seguramente ese sitio no lo quiere ir a conocer. Y sobre todo plantear, tener también alternativas, ¿no? Frente a diferentes situaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya tenemos en el tour un restaurante para ir. Pero resulta que cuando llegan al restaurante eso está que no le cabe
un tinto, o sea, literal, súper lleno, pues deben tener una segunda y una tercera alternativa donde puedan ofrecer un espacio, poder identificar en los restaurantes mesas que queden por allá, en el último rincón, donde ni quede cerca al baño, pero no quede en medio, que quede por allá, retirado, ¿ya? Entonces, eso también es bien importante dentro de estos procesos de anticipación, revisar a dónde vamos a llevarlos, en qué condiciones. Eso es una guía sensorial previa incluso que se puede preparar. Lo segundo es lograr construir una previsibilidad flexible, o sea, eh, lograr también, y eso es muy interesante, dentro del itinerario tener varias opciones, ¿no? Entonces, si la persona quiere ser observadora, si la persona quiere participar o si definitivamente quiere retirarse. Yo he estado en actividades donde prefiero ser observadora, de esas actividades donde la gente sale a bailar. Ah, perfecto, todo el mundo sale a bailar. Yo no quiero. Está bien, me quedo sentada o me quedo en una esquina mirando, observando, cada quien hace como en sus propios mundos y está perfecto, ¿no? Entonces, como tener, si tenemos una actividad, esa actividad debe tener por lo menos estos tres posibilidades. La posibilidad de ser observadora y está perfecto, la posibilidad de participar si quiero y está perfecto, y la posibilidad de retirarme e irme, no sé, a otra cosa totalmente diferente. Me acuerdo que hace muchos años que estuve en Machu Picchu, eh, para estar en Machu Picchu, pues tú sabes que contratas, tiene que haber operador, el guía, no sé qué, ta, ta, ta. Ese viaje fui con un amigo de Argentina, justamente. Él quería saberlo todo, ¿no? Quería saber toda la historia hasta lo último de lo que hay, de no sé qué, ta, ta, ta. Y yo no. O sea, yo lo que quería era sentir el lugar. Pues, ¿qué hice? Sencillamente, pues él se fue con el guía y yo me fui por mi lado, o sea, yo me fui por otro camino diferente, entonces cada vez que yo veía al guía, no era que quisiera faltarle el respeto al guía, aclaro eso, no, sino que no quería, o sea, que no quería escuchar, ¿sí? O sea, yo lo que quería era sentir el espacio, observarlo tranquila, pero no tener algo en mi cerebro hablándome todo el tiempo y sin dejarme como percibir, ¿no? El guía como que lo identificó y no me dijo nada, o sea, como que me dejó como en mi cuento, en mi movimiento y estuvo bien. Entonces yo creo que es eso. Y ya después cuando bajamos a Pisac, pues a otro de los lugares, entonces mi amigo me dijo... no quieres que contratemos guía, ¿cierto? Yo le dije, estaría chévere que no, vámonos a explorar. Entonces yo le dije, yo quiero ser exploradora. Entonces quiero sentir, quiero observar, quiero de otras maneras, además de eso, porque conecto de otras formas con los lugares y no necesariamente a través de que me estén contando una historia todo el tiempo. Ya claro, soy guía de turismo, ¿eh? Soy guía profesional. Pero eso tiene que ver con eso, ¿no? Entonces uno tiene que construir esa posibilidad, que si yo tengo una actividad, sea una actividad dentro del tour, como operadora turística o como guía, o si tengo una actividad que diseñé dentro de mi alojamiento, pues tengo que tener las tres opciones. Oye, ¿cómo te lo quieres vivir? ¿Quieres ser observador simplemente? ¿Te gustaría participar, hacer, coger las cosas? No sé, a veces en los alojamientos tenemos el tema de cerámicas o tenemos el tema de cocinas o el tema de artesanías. Entonces, como, oye, ¿quieres participar? ¿Quieres observar? O definitivamente no quieres, ¿no? Entonces, esas opciones son bien importantes como datos claves para ustedes. Regulación sensorial, esto es fundamental. Identificar dentro de sus espacios esas zonas de silencio, esas zonas de menor estimulación, esas zonas más tranquilas, ¿no? Las zonas donde a veces todo el mundo no va a estar, o sea, incluso poder construir, cuando digo construir no es arrancar de cero, sino adecuar, uno puede adecuar espacios donde los estímulos sean mínimos, ¿no? Puede ser dos sillas, una silla, dos, tres libros, algo que visualmente no tenga mucho color, mucho
mucho ruido, sonido ahí, ¿no? Sino que por el contrario sea un espacio de silencio, de menor estimulación, donde, por ejemplo, se le haga la oferta al que llegue, ¿no? Mira, aquí tenemos espacios, zonas comunes, tenemos ejemplo, no sé, la zona de la piscina para todo el mundo, la zona de los jacuzzis, allá, no sé, algunos hoteles que tienen como su zona del bar por allá. Pero tenemos una zona muy especial, que es nuestra zona del silencio, donde si usted quiere estar un poco más tranquila, donde no hay ruidos o más tranquilo, se puede, y es en esta zona del lado de aquí. Y esos espacios, a veces uno tiene espacios dentro de los alojamientos que los puede convertir en eso, en espacios de calma, zonas de calma, ¿no? Zonas de menos estimulación. Lo mismo cuando nosotros hacemos nuestros planes y nuestros tours. Nosotros armamos el tour y como operadores y como guías, pues lo primero que tengo que hacer es hacer yo el recorrido, ¿no? Y dentro de ese recorrido poder identificar esos espacios o esos puntos donde definitivamente la persona va a estar más tranquila, ¿ya? Ejemplo, a las personas que ustedes ven que están con esta neurodivergencia, no los obliguen a irse en la mitad del grupo ni adelante del grupo. O sea, les gusta irse atrás, o sea, como alejarse un poco, o sea, vamos al ritmo, pero no es que se estén quedando, es que se están, es tomando un distanciamiento porque no les interesa estar allí entre el cotilleo de todo el mundo, porque se quieren percibir eso de otra forma, de otra manera, recoger una piedrita, sentarse un ratico, encontrar. Entonces, en la medida lo interesante es cuando nosotros logramos encontrar en los recorridos esos puntos, o sea, esos puntos sensoriales. Si yo como operadora y como guía reconozco dentro de mi sendero, dentro del camino, esos lugares, pues ¿qué tengo que hacer? Sencillamente a esas personas direccionarlas a ese espacio, darle su tiempo y lo va a agradecer. O sea, no necesito involucrarlo dentro del cotilleo y la cosa, pues, del resto del grupo, sino que puedo empezar a trabajar de una manera muy interesante. Y cuarto, comunicación clara, lenguaje concreto. O sea, si ustedes dicen a las 5 es a las 5, a las 6 es a las 6, ¿no? Si ustedes le están diciendo en la esquina, en la mesa tal, es en la esquina, en la mesa tal. Miren, es muy importante eso. O sea, no es como, no, en un ratico nos vemos. ¿En cuál ratico? O sea, ¿cuál es el ratico? ¿Qué es un ratico para ustedes y qué es un ratico para mí? O sea, no, nos vemos en 15 minutos en tal parte. Eso es un lenguaje concreto. Nos vemos en 30 minutos en tal parte. O los voy a dejar que ustedes exploren, que eso sucede mucho y eso es que el guía no tiene que estar todo el tiempo con uno ahí 100%, sino que yo puedo estar en un lugar, en un museo, en un atractivo y sencillamente después como guía de contarle el cuento a todas las personas, lo que le digo es, miren, les voy a dar 30 minutos, 40 minutos para que ustedes, de acuerdo obviamente al tamaño del lugar, para que cada uno explore a su ritmo, a su forma, en lo que ustedes deseen. Y en 40 minutos nos vamos a encontrar en esta salida, en esta esquina, ahí. Eso es lenguaje concreto. Eso es lenguaje concreto. No es como, tranquilos, vayan, disfruten, nos vemos en un rato. En un rato puede ser muchas, con un rato puede ser una hora, 15 minutos. Y para una persona neurodivergente es importante la claridad y lo concreto, ¿no? Mapas simples, además de eso, no cosas complejas. O sea, mire, sales a esta esquina, giras acá, son 3 cuadras y giras a mano derecha. Cosas sencillas, simples. Y lo que les acabo de decir, evitar esas instrucciones tan ambiguas y sobre todo cambios repentinos en el itinerario, cambios repentinos en cosas que se vayan a desarrollar. Aquí los cambios los tiene que definir es el usuario, no el lugar. Y si van a hacer cambios repentinos por cosas que ya se salen total y completamente de la mano, pues ya eso es algo que ustedes tienen que saber informar muy bien con un lenguaje bastante concreto. Ahora,
Estos son estadísticas e indicadores que podemos abordar frente a las barreras, ¿no? Entonces, la barrera del ruido, la barrera de las multitudes, ¿no? De las hordas de gente, la incertidumbre, la sobrecarga sensorial, ante la falta de descanso, los menús limitados, ¿no? Ya, o sea, no hay nada como ser neurodivergente y vegetariano. Entonces, eso es tremendo y lo digo por mí, porque no es tan fácil, no es tan sencillo. Personal no capacitado, es decir, que no tenga esos grados de sensibilidad sensorial, que no entienda qué es la accesibilidad sensorial, porque a veces muchos sitios dicen, es que nosotros somos un destino accesible. La accesible porque tenemos rampas y tenemos los hoteles con los baños y los ascensores y no sé qué. Y la accesibilidad sensorial, ¿dónde queda? O sea, realmente somos accesibles universalmente, porque ya hablamos de accesibilidad universal, pero entonces, ¿dónde me dejan la sensorialidad? ¿No? Entonces ahí es donde hablamos, el personal no capacitado y la falta de rutas alternativas. Entonces aquí hay algo bien interesante, ¿no? Empezar a medir un poco esos decibeles, los espacios con los tipos de música y sobre todo con los volúmenes, ¿no? Y lo que les digo, miren, a los establecimientos de alojamiento, por favor, hagan una buena inversión en equipos. O sea, no compren el bafle económico, inviertan. Un buen sonido, no se alcanzan ustedes a imaginar todo lo que se puede convertir en una muy buena experiencia. Empezar a entender cuándo tenemos más ruido, menos ruido, en qué temporadas. O sea, esto no quiere decir es que digan ustedes, no, pero entonces ahora, mejor dicho, nos va a tocar cambiar todo. No, no tienen que cambiar todo, es empezar a hacer ciertas modificaciones. Las hacen Marriott, que es una cadena hotelera grandísima, pues con tantos hoteles que tienen ellos. No vamos a lograr nosotros hacer eso mismo. Yo nos tocó desbaratar los hoteles. Son hoteles de más de 100 habitaciones, no, ellos lo que hacen es empezar a hacer esos trabajos mínimos con las luces, con el sonido, con los decibeles, multitudes, por ejemplo, número de personas, un aforo, incertidumbre, un porcentaje de experiencias con itinerario previo enviado, porcentaje de cambios informados con anticipación, o sea, mitigar todo eso que puede llegar a suceder, sobrecarga sensorial, cuántos puntos tenemos, lo que hablábamos ahora, ¿no? Con esa alta carga sensorial, número de zonas de pausa para el recorrido, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos caminando e identificamos que en el grupo tenemos una persona neurodivergente y sabemos que entre el recorrido por allá hay un arbolito, como con una vaina ahí, como con un asientico, una piedrita donde se puede hacer lejos de todo el mundo, pues le puedo decir, mire, le tengo un lugar especial para usted. ¿A usted le gustan estos espacios? Obviamente verificando que no vaya a haber un avispero encima, ¿no? No vaya a haber una cosa de abejas ahí o de avispas, pero ahí es importante eso, ¿no? Porcentaje de experiencias gastronómicas con alternativas simples o adaptables, ¿no? Entonces uno llega a un restaurante y uno mira la carta y a mí me pasa mucho, me veo, pero hay cosas del plato que elijo que digo no. Y es muy duro cuando le dicen, ah, no, es que no le podemos quitar nada al plato. O sea, nada les cuesta. Si yo les digo, mira, no, no quiero pimentón, pues quiten el pimentón. Pero a veces es como que eso es como un limitante, ¿no? O me suele pasar, yo no me complico mucho siendo vegetariana. Entonces yo voy a sitios donde digo, bueno, hay hamburguesas, ¿no? Pues que quítele la carne y póngale más queso. Ah, no, no podemos. O sea, es quítale la carne y ponle más queso. O sea, ¿qué te cuesta? Te juro que la carne te va a valer más que el queso. Pero bueno, es tema de adaptabilidad, ¿no? Es cómo logramos también que el personal, nuestros colaboradores estén un porcentaje capacitados en temas de neuroinclusión y poder tener unas rutas cortas, medianas, largas, o sea, tener como esa adaptación en los procesos que nosotros hacemos. Puntos importantes para entender, y aquí voy a decir dos puntos fundamentales. Uno, la accesibilidad sensorial no siempre requiere de obra física. O sea, esto es para que ustedes lo tengan en cuenta. O sea, no necesito tumbar mi establecimiento de alojamiento, no necesito armar una ruta diferente, no necesito, no, eso no es. O sea, lo que necesitamos es las mejoras en la gestión, en la comunicación, en la señalización y en la operación. Cosas tan sencillas, enviar una guía en PDF, por WhatsApp, con una información clara, con lo que vuelvo, insisto, lugares reales,
fotos reales, momentos reales. Informar cuánto dura, cuál es el nivel del ruido, qué tipos de olores puedo, qué tipos de texturas hay en el terreno, qué tipos de comidas, baños, pausas. Eliminar, reducir o eliminar músicas ambientales en ciertos horarios. Está bien, no siempre tiene que haber música. Crear horarios tranquilos, diseñar mapas sensibles, tener zonas de pausas con sombrilla, lo que les decía ahora, o sea, espacios debajo, como crear espacios, ¿no? Si ustedes tienen, yo sé que tienen, porque hay muchos de ustedes que tienen espacios que dicen, ¿yo qué hago aquí? ¿Qué me invento? Pues créese, no sé, un espacio que se llama zona de baja, de zona sensorial o zona de accesibilidad sensorial y creen ahí esos espacios donde puedan tener incluso audífonos con cancelación de ruido, donde le puedan facilitar la vida también, ¿no? Gafas, objetos reguladores, ¿no? Objetos a veces también para algunos, no para todos, aclaro, los perritos, los gaticos también se convierten en autorreguladores en estas etapas y en estos procesos, ¿no? Lo segundo, construir ese mapa sensorial. Esto es una herramienta súper básica. ¿Con qué lo construyo? Entonces, identificar en ese mapa la carga. Recuerden, la carga es baja, media o alta. ¿En qué? En lo visual, en temas de luces, en temas de colores, en temas de pantallas, en temas de reflejos, por ejemplo, auditivo. Entonces, como en cada espacio, las músicas, el eco que se está dando, no sé si ustedes escuchan, pero alguien acá hoy les dio justamente por acá en espacio cortar el pasto afuera de mi casa. Entonces yo estoy con el eco, con el ruido y escucho, me escucho a mí, escucho y escucho también a los perros que están ladrando. Eso para mí es un eco auditivo, ¿sí? Motores, grupos grandes, anuncios, entonces hagan ese mapa, que es alto, es bajo, es medio, en olfativo, los tipos de perfumes. Yo sé que en muchos espacios por temas de marca de recordación se utilizan ciertos aromas, entonces es como empezar también. ¿Esto qué implica? Esto implica poder identificar en nuestro equipo de trabajo, en nuestros colaboradores, quiénes son neurodivergentes o empezar a invitar a personas neurodivergentes, oye, quiero invitarte a que conozcas y que me ayudes a armar el mapa sensorial de mi alojamiento, dónde consideras las luces, dónde están los temas auditivos, lo olfativo, lo táctil, lo gustativo, lo térmico, o sea, es como empezar a construir eso y es ahí sí poder hablar de una accesibilidad universal, que no es solamente desde lo físico, sino también parte desde de esta parte neuronal, ¿no? Entonces, y esto también se vuelve decisivo, ¿no? O sea, si nosotros identificamos en nuestro equipo quién tiene alguna neurodivergencia, una dislexia, altas capacidades, alta sensibilidad, autismo, que no a veces los autismos todos no son de un espectro alto, hay unos espectros que son más bajos también, y se puede construir absolutamente con todos, ¿no? Entonces, empezar a identificar todos estos elementos son fundamentales. Y esto también es, ahí sí estamos hablando de inclusión, porque estamos construyendo desde este turismo neuroinclusivo. ¿Cuál sería entonces la secuencia del sensorial del viaje? Esto es muy importante, ¿no? ¿Cuál sería esa secuencia? Que no es una agenda. El antes, primero una anticipación viva. Información previa, fotos, horarios, nivel de ruido, puntos de descanso, transportes y todo lo que se pueda adaptar. La palabra adaptación es bien importante, ¿sí? O sea, es cómo nosotros logramos adaptar lo que está sucediendo con nuestros planes, con nuestro alojamiento y con los tours que estamos armando, ¿no? Durante lograr una regulación sensorial. Entonces, cambios de ritmo, entender si hay una exposición solar, sonidos, manipulación de objetos, degustaciones, o sea, en estos espacios, ¿no? Que en las caminatas, en la interacción, lograr hacer pausas, es lograr entender los ritmos del otro y empezar a trabajar esa regulación sensorial. No, y vuelvo, insisto, lo peor que nosotros podemos es suponer, no podemos suponer. La herramienta más potente que nosotros tenemos es preguntar, siempre preguntar, ¿no?
qué requerimientos, no qué necesidad. O sea, tenemos que quitar ya esa palabra de nuestra cabeza, es que tenemos que atender las necesidades, o sea, como si la gente viviera en una escasez. No. ¿Qué requerimientos? ¿Cuáles son sus requerimientos sensoriales para poder estar acá? Y incluso podemos diseñar un tipo de test que le podemos enviar y se los podemos enviar a todos, no importa, no sé, así no sean neurodivergentes, eso es para todo el mundo. Test sensorial para mejorar su experiencia o test para mejorar su experiencia sensorial con nosotros y empezar cuáles son sus ritmos, cómo son los sonidos y empezar a entender un poco, porque eso también incluso nos va a ayudar a mejorar la producción experiencial que nosotros tengamos en nuestros sitios, pero además de eso también que nosotros podamos tener en los tours. Y por último, después, ya cuando las personas hagan una evaluación, ¿cierto? Que es bien importante recibir una retroalimentación que nos permite a nosotros mejorar en todo lo que estamos haciendo. Y bueno, al final, diseñar experiencias sensoriales para la población divergente, neurodivergente, no significa apagar el mundo, sino hacerlo más legible, más habitable y más elegible. El turismo del futuro no será solamente el que emocione, sino el que sepa cuidar los distintos ritmos, cuerpos, percepciones y formas de estar en el mundo. Y de mi parte, pues espero que esta charla les haya abierto un poco más todas esas posibilidades de diseñar experiencias, pero sobre todo empezar a hablar de una accesibilidad universal, entendiendo también que necesitamos una accesibilidad sensorial. Muchas gracias por el espacio y espero que haya sido para todos un aprendizaje y que puedan empezar a implementar ese mapa sensorial en sus espacios y que pues si logran hacerlo muy bien, ténganlo por seguro que van a generar una innovación y van a generar a lo más importante que es la recordación siempre con las personas. Muchísimas gracias. Alejandra, muchas gracias por tu tiempo, por tu testimonio. Ah, fue un espacio muy valioso, pues acá estamos recibiendo unos comentarios. Definitivamente es una conversación que tenemos que abrir, es algo que no lo estamos hablando en el país, elevamos esta conversación a otro nivel, ¿no? Todo el tópico de inclusión y pues retenemos pues demasiada información y pues creo que quien nos acompañó se va con una idea, con una semilla muy importante, ¿no? De que realmente esto importa, de que realmente hay que aprender, hay que hacer ese diagnóstico, hay que mejorar y hay que incluir a todas las personas. Am, pues tenemos ahí un par de minutos, pues quien quiera hacer alguna pregunta, aprovechemos que tenemos a Alejandra acá disponible y pues se las hacemos con mucho gusto. Quisiera preguntarte mientras nos empiezo ahí a poner unas cuestiones. En términos de certificación, es decir, ¿cómo va el país? Hablaste de algunas empresas, aerolíneas, cadena internacional con estas práticas. Conocemos algunas en el país, muy poquitas, pero por ejemplo, en términos de destino, ¿cómo es este proceso en Colombia? Estamos haciendo un diagnóstico, pues sabemos que este viernes tendremos el lanzamiento de la estrategia de cómo posicionar a Colombia como destino accesible. Esto ha sido también una prioridad en este lanzamiento. ¿Cuáles son las empresas que lideran estas buenas prácticas? Y también en términos internacionales, si hay alguna certificación que avale a las empresas en términos de inclusión sensorial, ¿no? ¿Cómo podemos empezar? Pues ahí nos diste algunas dicas, pero ¿qué mensaje para esa empresa que quiere empezar, pero que piensa como no, esto de pronto genera un costo muy grande y no hay un retorno, ¿no? No sé, en términos de cifras, si tenemos ya esto mapeado, caracterizado, de cuántas personas pues son parte de esta neurodiversidad y que dejan de viajar porque realmente la oferta no está pensada en ellos.
Pues Luis, mira, en Latinoamérica hay un país que está llevando la delantera puntualmente en accesibilidad para neurodivergencias y es Chile. Chile, el gobierno acabó de lanzar la cartilla para neurodivergencias, ¿ya? El turismo, para la construcción de experiencias para la población neurodivergente. O sea, a nivel de Latinoamérica, en este momento, en temas de turismo, Chile es el país que viene haciendo como esos adelantos interesantes frente y sobre todo para los temas de turismo. En Colombia apenas, o sea, realmente el tema se está empezando a hablar. La accesibilidad en Colombia sigue siendo vista pues desde la accesibilidad frente a los temas más físicos, ¿sabes? O sea, todavía no estamos tocando este tema sensorial de accesibilidad sensorial. Em, y podemos hablar, claro, a nivel internacional, digamos a nivel empresarial más bien, o sea, a nivel de gobiernos, entonces decimos que Chile es como el país en Latinoamérica que está liderando toda una estrategia. Em, y a nivel de cadenas hoteleras, pues tenemos la Marriott, que era la que veníamos hablando, con la que he venido contando, pues ellos cómo han venido adaptando. Es más, dentro de la accesibilidad, cuando tú te metes a ver un poco el tema de Marriott como toda una institución, ellos ahí hablan, ¿no? Que accesibilidad y hablan de las neurodivergencias y lo que han venido haciendo en algunos espacios, sobre todo para los temas de algunos hoteles que hacen temas de MICE, eventos, ¿no? Entonces, cómo han diseñado ciertas habitaciones, porque tú sabes que en los eventos es donde más hay cantidad de gente. Entonces, han diseñado espacios muy especiales para personas con neurodivergencia que se abruman, o sea, después de estar cierto tiempo con un montón de gente, pues terminan y termino, me meto ahí, terminamos abrumados, entonces han diseñado estos espacios que son espacios de silencio y de calma, y ¿qué han hecho ellos? No es ir a desbaratar el hotel, lo que hemos hablado, es ya tienen unos espacios que incluso a veces son espacios subutilizados, los adaptan, entonces los diseñan, contratan una persona que sepa y hacen todo ese diseño. Virgin de Branson, de Richard Branson es neurodivergente, ¿no? Y su cadena hotelera, por su neurodivergencia, él empezó también a diseñar temas de sus habitaciones y diferentes tipos de experiencia. La experiencia sensorial, la accesibilidad sensorial la tienen allí, ¿no? Acá en Colombia apenas estamos empezando a navegar, es más, es un tema que no se toca, o sea, hablar de accesibilidad sensorial no se maneja en la neurodivergencia, apenas la estamos empezando a entender y a comprender, pero la realidad es esa, ¿no? En la presentación, digamos, ya las personas que tú las vayas a compartir se van a dar cuenta que no se necesitan de grandes inversiones, ¿no? Lo que necesitamos es construir un mapa sensorial de tu espacio, no requiere una gran inversión, es simplemente identificar en dónde tengo mi semáforo, dónde tengo más carga sensorial, menos carga sensorial, empezar a identificar dentro de mi hotel qué habitaciones pudiesen funcionar mejor, dos o tres habitaciones para cuando una persona requiere más calma, más oscuridad, más silencio, ¿no? Entonces decir, oye, mira, esta habitación puede ser más para esta persona. Entonces, son inversiones que están más desde la gestión que desde hacer una adaptación de una infraestructura o un gasto pues exorbitante. Sí, de acuerdo. Hay unos ajustes razonables que no requiere una inversión tremenda o desbaratar todo lo que uno ya tenga. Tocaste un aspecto importante que es la parte de turismo más, ¿no? En términos de ferias, de congresos, te escuchaba y uno pensaba que son espacios que agrupan a muchas personas y que pues puede ser muy abrumador para un visitante neurodivergente, pues tal como en un hotel podríamos tener unas habitaciones pensadas en estas personas, pasa lo mismo habilitar, por ejemplo, en un congreso, una feria, mismo hasta para todo el tópico de accesibilidad, hoy uno va a las ferias de turismo que se hacen en el país y no hay unos pasillos habilitados para personas con movilidad reducida. Entonces, creo que desde ahí pues está la parte hotelera, pero también esta parte que está creciendo es importante.
Alejandra, nos pregunto en términos de identificación, ¿cómo identificar a este viajero neurodivergente? Pues hablaste en preguntar. Creo que en Colombia llevo una década en el país y nos da pena, qué pena preguntar, pero realmente preguntar no ofende, ¿no? ¿Cómo podemos evitar una situación incómoda y realmente anticipar que esa persona tiene esos requerimientos como lo mencionabas? Así es. Pues bueno, hoy en día, digamos, desde la psicología para las personas, hoy en día tenemos cada vez más psicólogos especializados en temas de identificación de las neurodivergencias, ¿no? Entonces, y hay cada vez más personas interesadas en entender porque pues ellos mismos identifican que tienen algunos rasgos, ¿no? Y empiezas a hacer un análisis desde tu niñez y empiezas a definir, ¿no? En el cómo me sentía el patito raro, la persona rara de la casa que no soportaba muchas cosas, pero hoy en día afortunadamente desde la psicología se vienen ya dando ciertos diagnósticos y se viene adelantando, es un tema muy interesante. Y lo otro es, no necesariamente, tengo que hacer la pregunta, ¿no? Oye, ¿tú eres neurodivergente? No necesariamente, ¿no? Entonces es como empezar a saber comunicar. Yo siempre digo que el lenguaje es fundamental, ¿no? Uno tiene que ser muy, muy concreto y muy claro, ¿no? Entonces es empezar a definir. Por ejemplo, somos un alojamiento sensorialmente accesible. Entonces, si yo ya estoy colocando en mi comunicación, oye, es que somos un alojamiento sensorialmente accesible, la persona que tenga neurodivergencia te va a identificar y va a decir, ah, ok, eso quiere decir que aquí me van a entender, aquí van a comprender mis requerimientos. Entonces, claro, al ser accesiblemente, o sea, soy sensorialmente accesible, yo puedo construir un test y ese test está basado en este mapa sensorial que yo les estoy dejando allí. Entonces, cómo hacer unas preguntas claves, cómo tipo de calidad de luz, cómo se conecta con ciertos sonidos, es empezar a construir un test que al final puede tener 5 preguntas muy concretas, pero que eso me va a arrojar una información muy importante de la persona. O sea, si yo ya le coloco en mi título que soy una empresa sensorialmente accesible, el viajero neurodivergente te identifica y dice, esto es, ¿no? Alejandra, una última pregunta que nos están preguntando acá también en términos para los restaurantes. Eh, Todo el tópico de los menús, cómo tener los menús pensado en este comensal neurodivergente. Adaptabilidad, o sea, adaptabilidad. No necesitas cambiar tu carta, ¿ya? Pero tienes que estar abierto a que los ingredientes se puedan quitar o no se puedan quitar, ¿ya? Entonces es como poder construir una parte de la carta donde es como, y ya muchos lo tienen, no arma tu plato, ¿no? Arma como lo quieres. Entonces es como quiero combinar esta proteína con este carbohidrato, con esta vitamina, bueno, o sea, ya es como esa combinación. O sea, es tener la opción de los platos convencionales y la opción del armado. Digamos que al neurodivergente le encanta armar, o sea, armar lo que se va a comer. Listo, vamos dar acá, habilitar el micrófono, que tenemos una pregunta. Adelante, por favor. Hola, hola, buenos días. Buenos Buenos días. días. Muchas gracias, Luis, muchas gracias, Alejandra, por compartirnos estas experiencias y estos temas digamos, de actualidad. Yo quiero preguntarte, ¿existe en Colombia o, digamos, una normatividad que avale o que respalde digamos, como la protección o los derechos de los viajeros neurodivergentes, que pues que nos permita, por ejemplo, digamos, tomarla como base para nuestros proyectos productivos o tomamos de pronto algunas otras, porque pues desde que iniciaste y entendí que la neurodivergencia pues no se debe asociar o no es una discapacidad como tal.
Entonces, por eso, pues mi pregunta respecto a fortalecer nuestras empresas, nuestros proyectos productivos, eh, pues para respaldar que estamos hablando de estos temas que me parecen súper inclusivos y súper importantes y pertinentes en la actualidad. Gracias. Víctor, gracias por tu pregunta. Mira, en Colombia en este momento no existe, o sea, no tenemos algo que nos funcione porque la neurodivergencia ha venido, digamos, ha existido, pero hasta ahora se está identificando. Lo que yo les contaba, el país más cercano que está liderando en temas de turismo es Chile. O sea, los que gusten se pueden meter al Ministerio de Turismo de Chile y ahí van a encontrar, digamos, el trabajo que ellos vienen liderando en el diseño de experiencias para neurodivergencias. Colombia todavía no, o sea, en Colombia estamos todavía enfocados en la accesibilidad para la discapacidad, pero no estamos en la accesibilidad sensorial para un turismo neuroinclusivo, ¿no? Que ya esto es otro nivel diferente. Esto es la neuroinclusión dentro de los temas de la experiencia para el turismo. Esperemos, ojalá, que a medida que este tema vaya tomando mucho más fuerza, y es que hablamos de una población, ¿no? Identificada entre un 15 y el 20% de la población identificada, ¿no? Que los que más han sido censados son las personas con autismo, ¿no? O sea, es como en los censos mucho más altos, pero de ahí para allá el TDAH, que recuerden que hubo un momento en que pensaban que para el TDAH era darle pastas para que la gente se quedara quieto, los niños se quedaran quietos, o sea, ha habido un desconocimiento profundo en el mismo sistema que no ha permitido que las personas o que podamos tener un acercamiento mucho más tranquilo con estos temas. Pero alrededor de eso esperemos, ojalá que se pueda dar más adelante, sobre todo un avance asociado, pero mientras tanto, lo que sí les digo es que si estamos hablando entre el 15 y el 20%, es entre 1.200 y 1.800 millones de personas. 1.200, 1.800 millones de personas que están asociadas. Sí, claro, frente a los temas de autismo puntual, dentro, o sea, el autismo es una neurodivergencia, pero el autismo es lo que más ha sido identificado, lo que más ha trabajado e incluso lo que en algunos existen certificaciones internacionales, ¿no? Por ejemplo, Dubái está certificada internacionalmente como un destino para personas autistas, por ejemplo, pero yo no puedo decir que el autismo sea el común denominador de todas las neurodivergencias porque ahí estaría siendo excluyente. Entonces, las neurodivergencias son muchas, pero la que más reconocida tenemos en este momento, la que más regulación tiene, la que más estudio tiene, obviamente va a ser el autismo. Pero esperemos que también con las otras funcione muy bien. Listo, bueno, muchas gracias Alejandra, gracias a todos que ¿No? nos acompañaron. Pues ya tenemos que cerrar el espacio. De igual manera, Alejandra le compartió su contacto. También pueden plantear cualquier otra inquietud al correo. Y bueno, pues los esperamos en la sesión 3, el 25 de junio, para hablar de cómo vender turismo a la población LGBTIQ+, evitar algunos errores, entender muy bien esta población a la hora de viajar y pues obviamente desarrollar las mejores estrategias para que sigamos trabajando de la mano, enviando un mensaje muy contundente al mundo que Colombia sí le apuesta a la accesibilidad y a la inclusión. Muchas gracias, Alejandra. Muchísimas gracias. Qué bueno que lo pudimos tener hoy y bueno, pues ahí estamos súper en contacto. Muchas gracias. Claro que sí. Muchas gracias a ti, Luis, a la Cámara de la Diversidad y a todos los asistentes. Un feliz día. Gracias. Un abrazo, adiós, que estés bien. Gracias. Chao.